Hola, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy abordaremos un tema que impacta cada día más fuertemente el desarrollo económico y la seguridad de muchas ciudades y comunas de nuestro país. Me refiero al vertiginoso aumento del comercio ambulante. Calles y barrios que están tomados por comercio informal, por redes delictivas y agentes del crimen organizado o el narcotráfico, en donde el Estado hoy ha perdido el control territorial. Como contraparte, los comerciantes formales enfrentan importantes pérdidas económicas, sufren amenazas y extorsiones y también tienen que invertir en su propio bolsillo cada día más en seguridad. Esto es el panorama que ha ido creciendo y de esto queremos conversar hoy día con el diputado por la región metropolitana del Partido Republicano, Agustín Romero. Bienvenido, Agustín. Mucho gusto, Pablo. Muchas gracias por la invitación y estar nuevamente acá contigo conversando. José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Bienvenido, José. Pablo, muchas gracias por la invitación a conversar un tema tan ciudadano como es el aumento del comercio ambulante. Y alguien que se ha hecho muy conocido en el último tiempo, Cristian Pizarro, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Mex. Muchas gracias, Pablo, por la invitación para contarle un poco a la gente qué es lo que estamos viviendo en el barrio con todo lo que tú nombraste en la introducción. Sí. Y también quiero decir que viene en camino un poco atrasado Christopher White, alcalde de San Bernardo. Así que ahí lo presentaremos. Por ahora partamos, como siempre, como todos ustedes saben, con Diálogos Distintos, un programa eminentemente humano, respetuoso, desde las legítimas diferencias, en que buscamos plantear frente a un diagnóstico qué propuestas, cómo salir adelante. Pero nos gusta partir con el lado B de nuestro invitado, conocer un poco más de su vida personal, hobbies, lo que ellos quieran contarnos. Así que para eso, José, ¿qué nos puedes contar? Oye, el lado B es difícil. Bien poco tengo del lado B porque la agenda, la verdad que es bastante nutrida, entonces poder desarrollar mi lado B, que es por ejemplo una de las cosas que recién lo comentábamos, que es el buceo, que a mí me encanta. Está muy difícil poder practicarlo, pero cada vez que puedo, por supuesto que lo hago. Pero yo creo que esa sería una de las actividades que aún mantengo a pesar de la agenda que me toca desarrollar. Y ustedes bien saben que tenemos un trabajo en terreno, regiones, que nos toca mucho viaje y que eso es parte también del compromiso que yo asumí en el primer periodo de mi gestión. Así que más de mi lado B no podría contarte, que me encanta el jardín, me encantan los asados, entonces, pero para eso necesito tiempo libre para poder ejecutarlo. Así que nos hemos visto muy activos, así que José, y bueno, entiendo que ahora hay elecciones, esperamos que te vaya bien y vaya a la reelección, como siempre, y aquí también va a la reelección este año nuestro querido diputado Agustín Romero, pero ¿qué nos cuentas tú? Bueno, yo también te contaba la vez pasada que yo soy un chef frustrado, me encanta la cocina y ese es un gran problema porque se produce la inflación propia, digamos. Pero lo que sí es que ya me jugué la parrilla y definitivamente el fin de semana pasado tengo que confesarles que nunca más hago un asado. Tiene una carne y me quedó espantosa. Así que todas las otras cosas las cocino rico, las paellas que ven en las redes sociales, la gente que siempre invita a los vecinos a comer, o las pastas, pero realmente yo creo que ya el tema de los asados, por favor, aléjenme de la parrilla. Así que los asados no te voy a poder ayudar, José, cuando quieras hacer. no te preocupes, ahí complementamos. Muy bien, yo llevo las pastas. Bueno, a mí me toca un poco al igual que los invitados, que el lado B queda un poco restringido con toda la contingencia que uno afronta, pero hoy en día estoy como metido en el idioma chino. Recordemos que MEX es el lugar donde se concentran más chinos del país. Entonces, dentro de esa labor gremial que nosotros cumplimos, es importante poder comunicarnos con la gente que habita el barrio para conocer las problemáticas y también poder guiarlos en los temas que son importantes, como la legalización, el comercio formal, alejarlos de todos los contenidos que puedan ser perjudiciales para la comunidad que trabajamos nosotros codo a codo en MEX. Bueno, muchas gracias. La verdad que es todo un tema ahí que nos has contado y gracias a cada uno por contarnos algo de su lado B, ¿no? Y vamos a una pausa y ya volvemos en Con Diálogo es Distinto.
estamos de vuelta en nuestro programa con diálogos distintos. Pero antes saludar a uno de nuestros patrocinadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y en tu futuro. Y ahora entramos de lleno a la conversación sobre este crecimiento vertiginoso del comercio ambulante en nuestro país, en gran parte de las ciudades y comunas que hoy los chilenos tienen que vivir y enfrentar. Y todas las consecuencias que esto tiene para el desarrollo económico y la seguridad, especialmente para el comercio formal, entre otras cosas. Para esto me acompañan. Acaba de llegar el alcalde de San Bernardo, Christopher White. Bienvenido, Christopher. Muchas gracias, un gusto estar contigo. El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, y el director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meix, Cristian Pizarro. Un pequeño contexto, que aquí José conocerá muy bien. La última encuesta de victimización de la Cámara Nacional de Comercio, realizada a más de 1.200 establecimientos a lo largo del país, nos indica 4 de cada 10 locatarios que tiene comercio ambulante ilegal fuera de sus establecimientos. O sea, 4 de cada 10 comercio ilegal fuera. El 70,4% de los negocios que reportan presencia de comercio ilegal en las cercanías fueron víctimas de algún delito o falta el segundo semestre del 2024. La misma Cámara, en su encuesta de percepción del comercio ilícito y contrabando, nos mostró los siguientes resultados. 1 de cada 3 personas ha realizado compras en el comercio informal, siendo el precio más bajo la principal razón de hacerlo. Y el 68% de los encuestados cree que el comercio ilegal se asocia a actividades delictivas como el narcotráfico o el crimen organizado, cifra que aumenta un 75% cuando se trata del contrabando de productos. En este contexto, quisiera partir preguntándole, ¿cuáles son los factores que creen ustedes principalmente han permitido este vertiginoso aumento del comercio ilegal y de todo este contexto que hemos señalado? José. Pablo, permítame primero comenzar señalando que este ha sido un tema que lamentablemente ha ocupado mucho tiempo en nuestra agenda, y digo lamentable porque podríamos nosotros estar invirtiendo nuestro tiempo quizás en hablando de nuevas políticas públicas que beneficien al comercio. Esto es un fenómeno que ha crecido a nivel nacional, no solo lo vemos en Santiago, lo estamos viendo lamentablemente en el norte, en Antofagasta, en Iquique, Valparaíso, que decir también, y Viña del Mar, y hacia el sur también, preocupante. Eso también obviamente habla un poco de los esfuerzos que tenemos que poner hoy día en marcha para poder erradicar lo que estamos viendo hoy día. Lo que estamos viendo hoy día es un robustecimiento de las bandas criminales organizadas que están detrás de todo esto. Eso en primer lugar. Y que esto también requiere de voluntad, de mucha disposición también de todos los actores que hoy día inciden en este problema. No solamente los alcaldes, que aquí yo también lo dije hace algunos días y lo he venido reiterando, que aquí los alcaldes no pueden solo con este problema. Acá también estamos hablando de la generación de políticas públicas, de trabajar también hoy día con el sector privado para poder generar insumos como lo que tú acabas de entregar también, con cifras y saber cómo este fenómeno se está moviendo y cómo también está pegando. Hay una cifra interesante también, creo que de conocer, y muy preocupante hoy día, el gasto, por ejemplo, en herramientas para cuidarse de la delincuencia, para cuidarse también de este tipo de comercio que está creciendo a nivel nacional. Y eso es preocupante porque hoy día está doblando hoy día lo que veíamos hace un año atrás. Estamos viendo que una pyme hoy día pasaba de los 480.000 pesos a cerca del 1.000.000 de pesos, gastos mensuales. Entonces, esa es una preocupación sin duda y que tiene que estar en la mesa y que nosotros como Cámara Nacional lo hemos hecho ver en todas las conversaciones que llevamos adelante. Entonces, la verdad que un fenómeno que sigue preocupando, pero no solo preocupándonos, sino que ocupándonos mucho, y esto nosotros hoy día lo trabajamos a través de nuestro Observatorio de Comercio Ilícito y Seguridad, un espacio bastante virtuoso donde logramos generar sinergia, digo yo, entre el mundo público y el mundo privado. Acá trabajamos junto a diversos organismos públicos, trabajamos con policías, que de alguna forma lo que hacen es buscar soluciones para poder abordar este fenómeno y otros también que lamentablemente estamos viendo cómo perjudican al comercio formal. Ya vamos a entrar a esa parte. Alcalde, la realidad San Bernardo, ¿y cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo creo que esto obedece a un conjunto de factores. No creo que haya una sola línea que sea responsable de este fenómeno. Yo creo que un conjunto de situaciones donde uno puede hablar desde, por ejemplo, una ausencia en políticas de persecución a estas personas, porque generalmente
lo que se enfrenta generalmente es la persona que está con el paño, pero no quien está detrás de la administración de ese paño. Y por ejemplo, que hoy día no tengamos la posibilidad del levantamiento del secreto bancario para llegar a las cabezas donde se genera este lavado de activos o de recursos privados para llegar a este propósito, es un elemento. Otro elemento también lo es, por cierto, la falta de acciones concretas, desde mi punto de vista una mano dura respecto a este tipo de acciones, es decir, una persona que sea sancionada en esto, más que quitarle sus elementos de venta, que también hay una sanción que sea a lo menos una sensación de pensar que si el día de mañana me vuelven a sorprender en esto voy a tener problemas mayores. Tercero, la falta de una coordinación de Estado en esta materia, porque generalmente se asocia a los municipios, pero ¿qué pasa con el Servicio de Impuesto Interno? ¿Qué pasa con la aduana, con el Seremi de Salud? Es decir, hay un conjunto de acciones que creo que no están asociadas en esto y por eso hay una sensación de libertinaje en aquella situación. Y cuarto, que yo creo que es fundamental aún también una complicidad de la gente, porque en el fondo, si tuviéramos una conciencia mayor en esto, de no comprar en el comercio informal, tampoco le iría bien al comercio informal. Entonces también ahí hay un trabajo que hacer con las comunidades de dar a conocer que es una competencia desleal que una persona que no paga su impuesto, que deja basura, que ensucia el entorno, que genera problemas de seguridad, el día de mañana no tienen ninguna responsabilidad con el Estado. Entonces, por lo mismo debiese también abordar de esa materia. Por eso yo lo veo como un problema multifactorial y que hoy día se hacen esfuerzos importantes, pero si no hay un músculo detrás, obviamente la disputa es bastante desigual. Diputado, Agustín, ¿cómo lo ves? Bueno, efectivamente comparto lo que dice el señor alcalde. Esto es un problema multifactorial. Yo creo que faltó también incorporarle a todo a esta receta, a todos estos ingredientes, la inmigración ilegal. O sea, hoy día tenemos inmigrantes ilegales que se ponen y se ubican, por ejemplo, en el caso de Estación Central, a vender en la calle, y eso también ha generado mucho. Efectivamente es preocupante la poca percepción que se tiene de que esto es una actividad, digamos, nociva, que es nefasta para el comercio y que la gente la toma creyendo que incluso cuando, por ejemplo, se producen estas redadas donde sacan la gente y dice, dejen lo que están trabajando. Claro. Entonces existe también esta como forma de verla socialmente como que no es negativo, sino que la gente está trabajando. ¿Qué prefieren que roben? Bueno, técnicamente el que está ahí de una u otra manera también está participando de varios actos ilícitos. O sea, a lo mejor él no está asaltando a alguien con un cuchillo, pero efectivamente detrás de él puede haber una banda de crimen organizado que produce contrabando, que falsifica documentos, no entrega boletas. O sea, hay una cantidad de ilícitos entre medio, comercio informal, ¿para qué hablar? Entonces, claro, efectivamente acá hay un problema multifactorial y también se da en un país que tampoco tiene mucho crecimiento económico y por lo tanto la gente de alguna u otra manera tiene que vivir. Y en ese sentido, claro, ahí surge este otro problema. No encuentran trabajos formales, no se genera más empleo y por lo tanto la gente de alguna manera va a tener que comer y se van produciendo estos fenómenos y insisto también, sumado mucho a la inmigración ilegal. En mi distrito, el distrito 8, en Maipú, en Cerrillo, en Estación Central, tenemos una cantidad de inmigrantes ilegales que están viviendo ahí, para que hablar de Quilicura o Lampa, donde esta gente tiene que ganarse de una manera, tiene que llegar algo para la mesa y esto lo hacen naturalmente de la manera más fácil, o ponerse a una feria con un pañito o lo que estamos viendo hoy día en forma grosera en Estación Central, que ya, no sé, hace como 2 semanas atrás vimos que se habían tomado completo una pista de la calle. No sé si esto todavía sigue igual, pero una pista completa. Sí. Cristian, yo creo que queremos conocer más de esta realidad y va a Mex. Bueno, lo que dicen todos es muy cierto, pero yo creo que hay un tema que es fundamental en esta discusión, que tiene que ver con el fracaso total del Estado, del control del espacio público. O sea, acá hay una permisividad tremenda, lo que dice el diputado, que el comercio ilícito se tome la vía principal de transporte de la comuna de Santiago, de la región metropolitana, es algo que no se ve y que no se puede tolerar. Y sumado a los otros contextos, MEX hoy en día tiene la característica que el comercio ambulante y el comercio ilegal que se desarrolla reúne todas las características que ustedes nos han comentado. Migración, contrabando, asociaciones ilícitas, mafias, y no es posible que en un lugar, un centro comercial que mueve una economía muy grande, nosotros en MEX tenemos solamente en masa laboral 20.000 trabajadores y hemos perdido el 40% en los últimos 2 años de gente formal, y esa gente formal mucha se ha ido al comercio ambulante. El comercio ambulante hoy en día tiene cerca de 16.000 trabajadores, que es una cifra tremenda. ¿Y qué es lo relevante de esto? Que los municipios
reciben ingresos por patentes. Esas patentes se van al fondo común municipal, que sirve de ayuda para todas las otras comunes en sus planes y proyectos. Entonces, lo que ocurre acá cuando la gente compra no es tan solo que se ahorre el peso, sino que perjudica a toda la comunidad, a todo el país con esta conducta. Perdona, tú me dijiste antes de entrar que había una cifra. ¿Cuántos locatarios hay en MEX y cuántos paños azules o ambulantes hay eso? Nosotros en MEX tenemos 5.000 comercios formales que arriendan algún tipo de local. Y tenemos 5.020 toldos azules. Wow. Cifra que aumentó entre noviembre, de noviembre a diciembre, un 30%. Nosotros teníamos 3.096 toldos azules catastrados. Sí. Y perdona que, solamente para que la gente entienda, para que entremos a la solución, ¿cuánto cuesta arrendar un espacio hoy día más o menos MEX y qué significa? Para que entendamos cifras. Claro, la gente cuando llega a MEX negocia con los sindicatos, con quienes se toman el espacio público, y tiene cifras que van desde los 500.000 pesos dependiendo de la temporada baja, a 2 millones, que son las temporadas altas, Día de la Madre, septiembre, y Navidad, que son 5 millones mensuales, por arrendar un espacio. Un espacio de alguien que no lo tiene. De alguien que no lo tiene, teniendo en cuenta también que tienen que tener trabajadores. Cada trabajador les cuesta entre 30 y 40 mil pesos al día. Tienen 2, 3. Entonces, el inicio de las ventas parten con un delta negativo que es muy grande, que se recupera muy fácil. También ocurre un fenómeno que es bastante particular, que muchos de los ambulantes que hay hoy en día en MEX se han convertido en importadores directos. Entonces, pueden generar recursos por 150 millones de pesos mensuales en importaciones para distribuir a los otros toldos. Y no tan solo los toldos de MEX, sino que los toldos que hay en San Bernardo, Estación Central. Entonces, este flagelo que está ocurriendo hoy, como dice el presidente José Pacomio, es algo que no podemos seguir tolerando. No tenemos políticas. Los ambulantes conocen muy bien cómo son las restricciones de la ley. Si tú los detienes, saben perfectamente que es una falta, que no les va a pasar nada. Entonces, en esos procesos, las leyes que se han dictaminado, la 21.426, que se demoró 10 años en ser proclamada, la firmó el presidente Boric hace poco, y que está totalmente anacrónica ya, porque castiga al pañero. Entonces, todas esas políticas ya nosotros debemos actualizarlas. Somos muy ingenuos quizás, nunca proyectamos el problema, como el aeropuerto. Hicimos un aeropuerto que a las 2 semanas quedó tico. José, para seguir cuantificando esto y entrar a la propuesta, ¿cuánto hoy día está afectando al comercio formal? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto ha quebrado? ¿Cifras? Mira, podemos cuantificarlo en cuanto a la vacancia comercial. Hoy día vemos el caso de MEI, un número importante de locales comerciales que han tenido que bajar sus cortinas. Tenemos una vacancia comercial actualizada hace poco en Valparaíso de cerca del 20%. Santiago también está bordeando los 1.000 locales, Santiago Centro. Entonces, es como nosotros podemos cuantificar el impacto de esto hoy día. Por supuesto que, mira, siempre hablamos un poco nosotros de la competencia desleal, pero trato de graficarlo yo con el ejemplo de la tienda de lana que podemos encontrar en una galería, en donde esta señora que arrienda su tienda, donde además genera empleo, quizás un puesto de trabajo, paga impuestos, paga un permiso municipal. Entonces, esta señora hoy día deja de vender porque tiene instalado a las afueras de su local a otra persona vendiendo lanas sin ningún costo. Entonces, eso un poquito, cuando conversamos nosotros con la autoridad, tratamos de graficar de esta forma. Ese es el impacto que tiene este tipo de comercio. Eso es uno de los impactos, porque luego vemos lo que está pasando también con los espacios públicos, la pérdida de estos espacios públicos. Entonces, cuando nosotros también hablábamos y llega mucho la conversación de las soluciones, es muy difícil también buscar soluciones, no es fácil. Bueno, un poco lo que también decía el alcalde, es acompañar con políticas públicas, lo que decía Cristian también, políticas públicas actualizadas. Tenemos una ley de comercio ambulante que llega después de 10 años, muy desactualizada, que también hoy día de alguna forma obliga a los municipios a tener una ordenanza de comercio ilícito también actualizada. Tenemos ahí nosotros un levantamiento de esta información y la verdad que es preocupante que muchos municipios hoy día no cuenten con una ordenanza actualizada o que no cuenten simplemente con una ordenanza. Acá, cuantificar en realidad, yo siempre trato de hablar de la vacancia comercial primero que genera, luego también trato de hablar de la pérdida de los espacios públicos que genera también. Estamos en una lucha hoy día por recuperar los cascos históricos de las ciudades. A nivel nacional hemos perdido nuestros cascos históricos, arrastrado por supuesto de esto viene del 2019 con el estallido social, luego perdemos estos espacios y el comercio ambulante se toma estos espacios luego. Entonces, como chilenos perdemos estos espacios, al igual que el comercio. Trato yo de alguna forma
De hablar con peras y manzanas para que quien escucha, quien habla de esto, entienda que es bastante perjudicial hoy día que tengamos este tipo de comercio en nuestras calles. Así le vamos a preguntar al alcalde. Uno, ¿ustedes tienen alguna ordenanza o están como viendo ordenar el tema del comercio ambulante? Y dos, la realidad que tú has visto ahí, Christopher, en tu comuna, es que detrás de este comercio ambulante, además de vecinos, hay crimen organizado. ¿Cómo es? Cuéntanos un poquito. Bueno, nosotros tenemos harta experiencia en esto. Nos tocó enfrentar en forma directa la decisión de sacar de la Plaza de Armas de San Bernardo el comercio informal. En el mes de octubre de cada año llegaban 500 personas y se tomaban el centro de San Bernardo con toldos, con spray rayaban la calle y se posesionaban. Y ya desde el año 2018 que eso estaba ocurriendo. Nosotros cuando asumimos el 2021, el primer año tratamos de hacer un esfuerzo de sacar a esa gente, pero la verdad significaba una decisión compleja, que es enfrentar gente que es crimen organizado, que son delincuentes. ¿Y por qué digo esto? Porque el año 2022, cuando lo logramos erradicar, incluso fueron a mi casa a amenazarme de muerte, nos fueron a piedrar la municipalidad. Fue una pelea bastante difícil y dura, y que si bien es cierto, hoy día podemos decir que ya no ocurre esto en el mes de diciembre ni en octubre, logramos avanzar en aquello. Es una cosa que constante y permanentemente tenemos que estar trabajando y actualizando. Desde, por ejemplo, haber hecho un cambio en la ordenanza para que los vehículos no se estacionen en una calle principal porque estos tipos usaban los autos como bodega de estacionamiento. Entonces tuvimos que sacar los autos de una calle, tuvimos que también modificar nuestra ordenanza, como se hablaba acá, para poder tener herramientas un poquito más de peso para sanciones, para persecución. Tercero, también tuvimos que perfeccionar a nuestros funcionarios municipales, pero también tuvimos que entregarle convicción y herramientas, porque estos tipos perseguían a nuestros funcionarios después que salían de la municipalidad, los amedrentaban. Entonces es algo constante y permanente. Yo creo que hay cosas que nos serían de mucha utilidad. Hoy día, por ejemplo, a propósito de la ley de seguridad municipal, que es algo tan irracional, que una ley que lleva 10 meses siendo, o que se espera que sea aprobada, no lo sea, que nos dé dientes de alguna manera como funcionarios, porque nosotros no queremos ser una policía municipal, pero sí tenemos una realidad que tenemos que enfrentar. Y, por ejemplo, que nuestros funcionarios tuvieran una pistola Taser sería de mucha utilidad, primero, para asegurarse de que si alguien lo quiere atacar se pueda defender, y segundo, si estamos frente a un delito, también poder actuar, porque nosotros vemos que Carabineros hace un tremendo esfuerzo, pero no tiene capacidad para estar en todos lados. Entonces muchas veces nos toca a nosotros como funcionarios municipales estar ahí, y solo no podemos enfrentar esto con un báculo o con solo corazón. Entonces obviamente se requieren herramientas. Por otra parte también esto de las Fuerzas Armadas, que también lo llevamos pidiendo hace un año. Nosotros tenemos la convicción de que las Fuerzas Armadas podrían ser un tremendo aliado en esto, porque hoy día tenemos puntos que tenemos que mantener, como la calle Izaguirre en San Bernardo, todos los días, y tenemos que tener funcionarios de Carabineros y de Seguridad Municipal parados ahí, en vez de estar haciendo patrullaje preventivo. Entonces, por ejemplo, tener a las Fuerzas Armadas como en otros países funciona, así es lo mismo que la discusión de las pistolas Taser, que pareciera ser que esto es una discusión más ideológica que de lógica racional, porque si en otros países funciona, ¿por qué no nos podemos aplicar en los nuestros? Diputado, uno con respecto a... No, o sea, me encantaría que el alcalde fuera a tratar de convencer a los parlamentarios del sector oficialista que se oponen al tema de las pistolas. Lo encuentro increíble. Yo comparto plenamente lo que dice. O sea, yo trabajé en municipalidad, así que sé perfectamente el sacrificio que hacen los municipios por ocupar los espacios públicos. Primero, ¿en qué está el proyecto? El proyecto de seguridad municipal está en este momento está en el Senado y no avanza mucho. Y el problema también de infraestructura crítica, que es otro proyecto importante donde también se esperaría el apoyo a las Fuerzas Armadas, también duerme en el Senado. Entonces hay poca convicción en sacar adelante ese proyecto, y hoy día estamos viendo que el proyecto RUF, el gobierno le quitó, por ejemplo, RUF, que es un tema importante, que es saber a qué reglas se someten nuestras fuerzas de orden y seguridad pública para poder actuar. Finalmente el gobierno le quita la urgencia, y de hecho hoy día las fuerzas oficialistas han informado que van a recurrir a instancias internacionales si el presidente de la República no lo veta o sale esta ley de esta manera. Entonces, evidentemente que hay un problema que en ese sentido es ideológico, y nosotros lo que esperaríamos es que nos pusiéramos todos detrás de la solución de los problemas que esperan los chilenos. Los chilenos, hoy día en la encuesta CEP salía también que sobre el 40% de los chilenos está dispuesto a sacrificar libertad, pero yo diría que no es que sacrifique la libertad que tiene por la seguridad, sino que ya se perdió la libertad. Entonces, en definitiva, hoy día lo que están clamando es por seguridad, y es seguridad en todo orden de cosas. Y hoy día el comercio ambulante, y yo me acuerdo también cuando trabajaba en la Municipalidad de Santiago, era un foco permanente de inseguridad,
de incivilidades, de que se esconde detrás de estos bandas de crimen organizado, estos tumultos también provocan estos lanzazos, o sea, tiene un montón de externalidades negativas, además de la que le produce normalmente el comercio, que es donde nosotros deberíamos empujar la formalidad de los trabajadores. Pero si no existe en ese sentido, lamentablemente, una convicción general de todas las fuerzas políticas para que nos pongamos de acuerdo y digamos, ¿sabes qué más? Tenemos que hacer un reseteo de este tema, tenemos que desenchufar este computador y hacerlo andar de nuevo. No vamos a avanzar mucho, lamentablemente. Bueno, este año hay elecciones parlamentarias, esperemos que la gente escuche estos programas para ver y decida su voto, ¿no? ¿Cómo estás trabajando? Me gustaría saber, Maya, Sí. si quiere agregar algo de esto, pero también cómo trabajan una agrupación, en este caso, ¿no es cierto?, el barrio Meix, con la Cámara, con el Parlamento, con los alcaldes y con... O sea, ¿hay un trabajo mancomunado? ¿Cómo es esto hoy día? La gente se pregunta. Bueno, nosotros con la Cámara tenemos un trabajo en terreno. José es un presidente que está siempre viendo el problema in situ, él nos ha acompañado a Meix, ha visto la problemática, y con respecto a un dato que entregaban al principio, nosotros, por ejemplo, tenemos datos de cómo ha influido en el valor de las propiedades del barrio. Nosotros teníamos ventas antes de la pandemia, cuando se proliferó este problema del comercio ambulante. Nuestras propiedades se vendían en 190 UF el metro cuadrado, hoy en día en 70. El arriendo era de 6.9 UF el metro cuadrado, hoy día es 1.2. Entonces, ese impacto, ese comercio, esa competencia desleal que se genera hoy en Meix, está haciendo que la gente que es formal mire la ilegalidad como un acto de salvataje. Se ponen afuera algunas veces sus locales porque tienen que hacer la competencia al comercio ilegal. Se arriesgan, los amenazan de muerte, que es algo muy común, que el alcalde Así lo debe es. saber a la perfección. Tienen miedo de hablar. Los interlocutores que ellos tienen los amenazan, los bajan, los siguen a la casa, Así es. a sus hijos. Entonces, esta problemática es súper compleja, y además si sumamos que el comercio ilícito, el crimen organizado paga muy bien, las redes de corrupción que se generan en torno a esto es tremendo. Nosotros tuvimos la mala suerte y la desgracia de que una comisaría completa casi fue desmantelada. Entonces, si eso pasa en esas instancias, es algo que nosotros debemos tener ojo y un enfoque súper claro de cómo vamos a abordar hoy el día la ausencia del Estado en todas estas problemáticas. Es tremenda. Nos quedamos en discusiones pequeñas, pero no le consultan al alcalde cómo es su día a día. No toman las medidas que propone la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cuál es el enfoque entonces que nosotros tenemos? Creo que hace poco estuvo el senador Santón, ¿no? Fue contigo, ¿no? Que ahí tuvieron que salir, fue un incidente complejo, ¿no? Bueno, es algo que yo le comentaba a José anteriormente. Cuando el senador entra a esta galería ahorrándose como un espacio que estaba lleno de toldo, sale la gente de seguridad de la administración despavorida porque nos comentan después que están amenazados de muerte. Entonces ellos piensan que se está haciendo desde ese espacio una denuncia y ya los estaban llamando de muerte. Oye, los vamos a matar cuando salgan porque están denunciando el comercio ilícito. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir como sociedad. Así es. No podemos permitir que nos amedrenten, no podemos permitir no poder circular por un espacio público, que se lo tomen otras personas. Entonces, esa es la pregunta que se tienen que hacer quienes toman las leyes, que vayan a terreno, porque en terreno es muy distinto. Ustedes saben perfecto cómo es en terreno. Pero cuando nosotros fuimos con el senador Sandones quedó tremendamente impactado, porque siempre se piensa que en Meix hay un poco toldo, pero cuando entra hay zonas que son inexplorables. Tremendo. Sí. O sea, se dice que el gobierno estaría sacando un plan, ¿no es cierto?, para combatir esto, pero no se sabe la fecha, de qué se trata. ¿Tú sabes algo de esto? ¿Están trabajando en conjunto? Yo solo veo luces porque es lo que hemos conversado con la subsecretaria Leitao y con el ministro Cordero, solo luces de poder avanzar sobre la política nacional contra el comercio ilícito. Esta es una política que nosotros propusimos hace más de un año. Trabajamos en el borrador de esto que se encuentra en algún escritorio perdido por ahí, que yo, la verdad, he manifestado mi preocupación estos últimos 3 meses, para que vea la luz pronto. Lo que hace ¿Pero esta de qué trataría política, esta política? esta política lo que hace es la coordinación, un poco también recogiendo lo que se ha dicho acá. Lo que hace esta política es coordinar hoy día a todos los actores involucrados en esto. De esta forma podemos planificar, de esta forma podemos evaluar cada una de las iniciativas que también se pongan en acción y por supuesto que definir presupuestos acorde a cada una de las iniciativas Y en breve, requeridas para que la gente en entienda, espacio. ¿quiénes serían todos los actores? Porque todo el mundo- Acá tenemos desde Servicio de Impuesto Interno, tenemos a Salud, tenemos Carabineros, las distintas policías también, los municipios, porque obviamente estos son actores relevantes. Sin olvidar
que nosotros seguimos siendo colaboradores de cualquier política. Si finalmente somos los que generamos hoy día, además de estar sufriendo este dolor, además, por supuesto que generando insumos como ¿Y estaría de acuerdo con lo que dice el alcalde, que si fuese necesario los militares también ayudaran? Mire, yo creo que todo suma acá, desde un cartel hoy día de multa a los consumidores, porque no nos olvidemos que aquí también hay alguien responsable en esto. Hay alguien que está inyectando dinero a los bolsillos de estas bandas criminales organizadas. Son los consumidores. Habiendo hoy día demanda, va a haber oferta. Entonces, esas ordenanzas que debiesen existir, yo soy de esa ordenanza, que ojalá existiesen. Acá hay que atacar todos los flancos. Pero lo que dice el alcalde también, yo creo que sumarlo a lo que tiene que ver con la atribución de control de identidad de las mismas policías. Hoy día las policías, en el caso de las policías municipales, los inspectores municipales, cuando se enfrentan a un vendedor ambulante, ¿qué pueden hacer? ¿Sabemos realmente? Entonces ahí es donde esas atribuciones también debiesen tenerlo y de los inspectores municipales, las policías municipales debiesen porque si no queda en nada. Lamentablemente, Pablo, lo que veíamos hace algunos días, en el metro de Santiago. Estamos viendo hoy día la ocupación de espacios públicos que creíamos seguros. Pero eso hoy día, ¿sabes por qué pasa? Eso pasa porque hoy día este comercio ambulante, estas bandas criminales organizadas, ya saben cómo pueden hacer las cosas en Chile. Oye, pero perdón, Pablo, Sí, una cosa. Perdón, alcalde, Sí. pero hay un tema. Por ejemplo, todo esto que nosotros vemos, ¿dónde está, supongamos, la Policía de Investigación, el Departamento de Extranjería, haciendo empadronamiento de todos estos vendes? ¿Dónde están? ¿Dónde están ahí? O sea, cuando hay una acción conjunta con el municipio, por ejemplo, para hacer un comiso, yo tengo entendido que los municipios no tienen facultad para hacer comiso, tienen que ir con carabineros. Eso es lo primero. Una cosa para el señor alcalde. El señor alcalde no puede determinar cuándo se va o no se va el comisario. Claro. O sea, hoy día el alcalde se sienta con el comisario, tienen una política espectacular, que la pueden sacar la política de la Cámara Nacional de Comercio, la pueden tratar de implementar y de repente va a llegar al otro día el comisario y decir, ¿sabe, mi señor alcalde? Me tengo que ir ahora, me sacaron. Y va a tener que sentarse de nuevo él 3 meses a conversar con el comisario para nuevamente ver si convence de que los carabineros pueden hacer esas cosas, porque los carabineros con los municipios son como coadyuvantes, pero hay que tener una buena relación. Y lo que a mí me preocupa es que el último tiempo hemos hecho hartas leyes para dar atribuciones como para crear unidades dentro de... Bueno, la municipalidad tiene su consejo comunal de seguridad, pero ahora se crea una misma instancia dentro de los gobiernos regionales. Espectacular. Pero son nuevas instancias de conversación y nosotros nos quisiéramos que todas esas lucas que se crean de burocracia se vayan directamente, por ejemplo, a apoyar, si el alcalde es el que tiene que tomar la decisión o la va a tomar el gobernador. Si hoy día el gobernador puede financiar, con el gobierno regional, puede financiar iniciativas de seguridad a lo mejor de los municipios, incluso los propios carabineros. ¿Por qué crear nueva institucionalidad? Hoy día siento yo que la burocracia también está afectando esto. Pero lo peor de todo es que es una burocracia que aquí sí que está mal entendida. Porque el que debería roncar en materia de seguridad, por lo menos para tener la coordinación real de sus propias comunas, son los alcaldes. Y le digo una cosa tan simple como el tema de que la municipalidad pueda hacer comiso, pueda destruir las especies, pueda tener por lo menos que el general de zona, cuando quiera sacar al comisario, tiene que hablar con el alcalde. No puede sacarlo por presidente sí, porque las políticas de seguridad, las conversaciones que se tienen con los vecinos quedan truncadas. No sé si es así, pero me da la sensación de que esos pequeños avances permitirían que estas coordinaciones que se logran no se vayan destruyendo. Eso, perdón, Pablo, solamente para complementar lo que dice el alcalde, lo que nosotros buscamos con esta política es terminar de alguna forma con esta burocracia que hace que ninguna de las iniciativas se lleven adelante, que no se evalúe, que no se planifique. Entonces es ordenar un poco esa casa. Y básicamente, el alcalde, si ese escenario se diera, ¿tú crees que podrías ejercer mejor? ¿No es cierto? Porque lamentablemente los alcaldes los califican por este tema, los evalúan. Yo creo que hoy día a Chile le hace falta dialogar. Y en ese sentido creo que mientras no seamos capaces de ponernos de acuerdo en algunas cosas, cediendo en algunas, pero avanzando en otras, creo que los delincuentes tienen una gran ventaja. Y en eso creo que lo primero, hay que estar disponible a ceder en ciertas cosas que uno desde sus principios cree que son correctas, pero tiene que entender que uno solo no gobierna, tiene que ser capaz de conversar con otro sector y construir una política de Estado más robusta. Y en eso yo mencionaba 3 cosas concretas: el secreto bancario, por ejemplo, que yo creo que sería bastante útil, no solamente pensando en el comercio ambulante, también en el crimen organizado y el narcotráfico, que en el caso de mi comuna también es un tremendo problema. Nosotros estamos sacando comercio ambulante y también estamos sacando narcomausoleos. Y estamos a 2 bandas dando una disputa donde estamos yo nuevamente he sido amenazado de muerte por haber desarmado 3 narcomausoleos los últimos 3 meses.
Entonces, primero eso. Lo segundo, obviamente, si hay un sesgo ideológico, yo creo que en mi gobierno actualmente existe un sesgo ideológico que creo que es bastante contradictorio, porque en el fondo dice y piensa primero en la persona que está generando un problema, es decir, en el delincuente, porque cuando entramos en el debate de las pistolas Taser, ¿qué es lo que se dice? No, es que ese proyectil podría terminar matando a una persona. Pero pareciera ser que nos olvidamos que esa persona que está causando un daño también está poniendo en riesgo la libertad de otros y de una mayoría importante. De hecho, ayer en San Bernardo lo veíamos, antes de ayer, con el delincuente, este famoso martillo que le dicen, que hoy día está la escoba con el tema del funeral narco, donde hay una persona que sale disparando en pleno centro de la ciudad, mientras circulan niños, frente a la catedral, frente al colegio. O sea, ese delincuente, obviamente, Carabineros hizo lo que tenía que hacer. Disparar, porque en el fondo le dijo para, este tipo no para, lo disparan, lo asesinan. Por lo tanto, ahí el derecho humano, yo creo que por algunas personas se malentiende. El derecho de las personas de caminar tranquilo, de sentirse seguro, también es importante. Entonces, yo creo que ahí el gobierno no ha tenido la fuerza de darse cuenta y de entender que en esto hay que tener disposición a avanzar en ciertas cosas para poder poner un cerco que permita dar señales claras y concretas, porque de no hacerlo, seguimos dándole ventaja a los delincuentes. Tercero, que creo que también es importante, el tema de las herramientas para los funcionarios municipales. Yo creo que aquí inicialmente había una discusión también ideológica de que los funcionarios municipales no son policías. Yo podría estar de acuerdo a lo mejor desde la ideología en ese principio, pero desde la práctica, como alcalde de una comuna que todos los días vive este problema, también tengo que darme cuenta que a veces también hay que ceder lo que uno cree en la perspectiva de conseguir resultados para quienes hoy día están a gritos pidiendo auxilio, que justamente son los sectores más desprovistos, son los sectores más vulnerables, las personas que se levantan a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar, para ir al metro. Por lo tanto, también hay como una contradicción, pareciera ser ideológica, desde el mundo que dice defender a los más débiles, pero que en el fondo en estas cosas parece que los deja en un segundo plano. Por eso, en concreto, yo diría, y en eso concuerdo con el diputado, que yo creo que hay que tener una capacidad de construir acuerdos de mayoría, y en eso creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de dejar de lado nuestros intereses personales y poner en la mesa aquellas cosas que hoy día no unen. Que no une hoy día una realidad. ¿Y esa realidad cuál es? Que los delincuentes pareciera ser que avanzan más rápido que las políticas de Estado y las voluntades y las disposiciones en términos no solamente del Parlamento, también en las coordinaciones estratégicas, delegación presidencial, Ceremi, Servicio de Impuesto Interno, aduanas. Es decir, estamos hablando del Estado de Chile. No estamos hablando del gobierno en particular, el Estado, donde hay un conjunto de actores que también tienen que hacerse cargo de esta materia. Y por cierto, que también creo que es fundamental, la Cámara de Comercio y el comercio establecido. O sea, un país para desarrollarse requiere tener la visión del mundo privado. Y yo creo que eso es algo importante reforzar también en este debate, porque el sector privado también puede colaborar con cámaras de televigilancia, con guardias de seguridad privada, y generar convenios entre instituciones es algo que funciona. Entonces también nosotros tenemos que abrir la discusión en ese espacio. Yo creo que la Cámara lo ha hecho, en mi comuna lo hace, tenemos una muy buena relación, y eso también nos ha permitido avanzar más de lo que esperábamos nosotros por nuestra cuenta. Pablo, mira, Sí, perdón, lo que sí. dice el alcalde es fundamental. El Estado se crea en su esencia para implantar el orden, pero el que manda en cualquier lugar, en cualquier terreno, en cualquier comuna, es el que tiene la fuerza. Y por eso nosotros nos hemos puesto de acuerdo como sociedad para dotar de esta fuerza al Estado. Hoy día, lo vemos en los narcos funerales y todo eso, la fuerza no la tiene el Estado, la tiene el narco. La tiene, y si el narco permite, puede entrar Carabineros. De hecho, en Quilicura contaban la otra vez que con ocasión de este asesinato, que este narco funeral que fue espantoso, transmitido por cadena nacional además, ahí contaban que no se permitía en ese sector que hubiera un portonazo. Y precisamente ¿por qué? Porque no quieren que haya los carabineros a ver qué está ocurriendo. Entonces, en el fondo, el que manda acá es un cacique narco que tomó este poder del Estado, esta ausencia, para hacerse cargo del control de la población. Y había una editorial muy buena de Rafael Gumucio que hablaba, decía el purgatorio, que hablaba de democracia de día, dictadura de noche. Y en el fondo una paz impuesta con una K-47. Y esto que se está conversando recién, que ha dicho el alcalde, ¿cómo lo vives tú y tu gente desde Meix? Bueno, con el alcalde. ¿Y qué estás pidiendo, digamos? Con el alcalde compartimos un hecho particular, que por su comuna también pasa el metrotren. Nosotros tenemos el proyecto del metrotren del Santiago-Melipilla, que va a traer a la estación central y va a desembocar en Meix 28 millones
de pasajeros, 22 millones que van a pasar por San Bernardo hacia Estación Los Leones. Entonces, Una locura. ¿qué va a pasar cuando ese proyecto se concrete? El comercio ambulante va a estar desbocado. Nosotros tenemos cifras que son impactantes. Nosotros en el Día de la Madre recibimos 5.200.000 visitantes en el mes. Un 35% más que el año anterior. Y nuestras ventas bajaron un 47%. Eso quiere decir claramente que las ventas se las está llevando todo el comercio ambulante, y quienes pagamos patentes, quienes pagan arriendo, quienes hacen toda la legalidad, hoy en día se están perdiendo. Y lo que dice José es súper interesante con respecto a la coordinación. Cuando uno dice estamos trabajando, coordinando, tratando de hacer estas mesas, se siente que es muy sencillo, pero realmente coordinar distintos estamentos cuando uno está haciendo propuestas es mucho más complejo de lo que se manifiesta. El alcalde, José, ustedes lo deben vivir constantemente. Entonces, cuando uno genera estas mesas de trabajo y genera política y después no son escuchadas por quienes tienen que legislar, por quienes tienen que poner los recursos, es bastante frustrante. Perdón, Cristian, pero es que el alcalde acaba de decir algo que es importante dejarlo ideológico y buscar el diálogo. Claro. ¿Tú sientes que en las mesas que formas parte hay mucho de ideología y poco de cosa concreta? ¿Es la realidad que viven? Bueno, a nosotros nos pasó como asociación gremial cuando vino nuestra primera intervención y este trabajo en conjunto que hicimos con la Municipalidad de Santiago cuando estaba Irací, ellos son empresarios, no podemos trabajar de la mano. Nosotros le presentamos un proyecto súper concreto, un plan de diseño que no se lo financia el gobierno regional o la Subdere, se demora 2 años, nosotros pusimos nuestros recursos a disposición. Hay un cambio de gobierno, aparece el alcalde de Desbordes y dice, no, pero ellos trabajaron con Irací. Entonces, ¿cuál es el foco en el fondo? ¿Y tu experiencia en esto, José, de trabajo con los municipios y temas de Mira, mi ideología? gremio base es Valparaíso. Me tocó el tiempo de pandemia trabajar en la Cámara Regional de Valparaíso, la que presidí ahí 2 años. Y la verdad, después de 2 años de haber estado trabajando en mesas de trabajo, propuestas por las autoridades regionales, yo llegué a Santiago a decirle a las autoridades nacionales que yo me había aburrido de ser mueblista. Porque yo en mesas de trabajo no participo más. A menos que sean mesas que yo genere, y es por eso que nosotros robustecimos el trabajo de nuestro Observatorio de Comercio Ilícito y Seguridad, donde nosotros convocamos, nosotros planificamos y nosotros evaluamos. Desde el sector privado manejamos esta agenda, manejamos las propuestas también, y estas propuestas que nacen en conjunto con las autoridades, con los organismos públicos. Esto no es una propuesta que solo venga del sector privado. Acá consensuamos en esta mesa de trabajo, pero una mesa ejecutiva, en donde de verdad vemos hoy día que hay iniciativas que avanzan. Hoy día tenemos más del 30% de las iniciativas que nosotros generamos hace 2 años y que están ya puestas en práctica. Esta política nacional que yo les comento nació también de estas conversaciones. Entonces, acá la verdad es que la metodología ha funcionado, pero esto habla un poco de tener voluntad para poder avanzar, sin ideología, mucho diálogo, que es lo que yo siempre he dicho. Y alcalde, al interior de las asociaciones de municipalidades, ¿hay un diálogo? ¿Hay más consenso que quizás con los distintos gobiernos? Yo creo que lo que pasó en la asociación chilena, donde hubo un cambio en el liderazgo de quien hoy día lidera, claramente es una señal de que hay cosas que están cambiando. Y esos cambios tienen que ver con una realidad que hoy día obliga a tener una posición distinta. Y yo, en mi particularidad como alcalde de una de las comunas que tiene serias dificultades con el crimen organizado y el comercio ambulante, he logrado poner mis diferencias personales en una segunda perspectiva y poner sobre las particulares las colectivas. Y dentro de esas colectivas hoy día nosotros tenemos una claridad que es fundamental, que al crimen organizado hay que enfrentarlo con convicción y con fuerza. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es algo agobiante, pero que es de todos los días. Por ejemplo, nosotros mañana vamos a ir nuevamente al Hospital El Pino por 30ª vez este año, con carabineros, con fuerza, servicio de impuesto interno, y a veces es desesperanzador porque tú vas, logras un resultado, pero el otro día nuevamente están, po. Entonces pareciera ser que es una pelea que es desigual, pero yo me he dado cuenta de que eso no tiene que hacer bajar los brazos y hay que seguir en esa perspectiva constante y permanente. Y posterior a estos operativos creo que es fundamental la reunión de evaluación de aquellas cosas que podrían mejorar. Y en eso creo que es fundamental sumar también a los parlamentarios, porque esos parlamentarios también nos podrían a nosotros entregar herramientas el día de mañana de cómo que nuestros operativos tengan un resultado mucho más óptimo. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, lamentablemente, pero creo que han quedado muchas ideas claras y también
solamente el diálogo, no solamente las mesas, sino que se pueden hacer muchas cosas y que hay voluntad de hacerlas. Vamos a una pausa y ya volvemos en Con Diálogo es Distinto. Estamos de vuelta en nuestro programa en Con Diálogo Distinto, conversando, analizando y viendo propuestas sobre cómo enfrentar este vertiginoso crecimiento del comercio ambulante en la gran mayoría de las ciudades y comunas de nuestro país, con el daño que causan en términos de seguridad, desarrollo económico, especialmente al comercio establecido. Y nos acompañan el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, el director ejecutivo de la Asociación para el Barrio Meix, Cristian Pizarro, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, y el diputado por la región metropolitana, Agustín Romero. Como todos bien saben, ahora tenemos cada uno de ustedes un minuto por reloj de Arena Digital para darnos su mensaje. Cristian. Bueno, nosotros como asociación gremial que hemos venido ya trabajando en muchas propuestas, hacemos dos llamados esencialmente. El primero es para que el gobierno central entregue los recursos a las municipalidades y que ellos puedan generar planes de seguridad. Que con esos recursos también puedan generar el ecosistema apropiado para los empresarios y para quienes desarrollan actividades ilícitas. También llamo a los gremios que participan de estos comercios a hacer propuestas integradoras. El trabajo público es súper importante. Nosotros hicimos un trabajo con la Universidad Católica durante 2 años, un plan de desarrollo para el barrio, que se lo pusimos a disposición a la municipalidad, y en el cual estamos trabajando, porque tan solo hacer los copamientos, como dice el alcalde, como dice José, no es necesario. Aquí también hay que hacer obras de infraestructura, un rejuvenecimiento, un hermoseamiento del lugar para que todos quienes nos visitan tengan un espacio que sea agradable, mucho más allá de los precios que hoy en día hacen que el barrio Meix sea uno de los barrios más visitados de Chile. Muchas gracias. Diputado. A ver, yo creo que lo primero es que tenemos que tener claro es que los diagnósticos ya están. Los observatorios ya tienen las conclusiones y lo que hay que hacer. Hoy día lo que se necesita son autoridades con convicción para desarrollarlo, desde el gobierno central. Empoderar a los alcaldes, empoderar a las organizaciones que están entregando información y, en definitiva, entender que en este país tenemos que implementar una política de shock. Lamentablemente, cada vez esto se hace más grave, cada vez hay más bandas de crimen organizado y lo que tenemos que hacer es endurecer penas para la banda propiamente tal, que es uno de los temas que quiere hacer nuestro candidato José Antonio Kast, para que estas bandas, en el fondo, pertenecer a esta banda sea considerado un delito. Y esa va a ser la manera también en que vamos a tener nosotros la posibilidad de poder a estas personas encarcelarlas por el hecho de que están provocándole un grave daño a Chile, no solamente en comercio ambulante, en materia de drogas, en mafias que están llegando a niveles ya insostenibles. Alcalde, su minuto. Sí, bueno, 3 cosas. Las más a corto plazo: ley de seguridad municipal con atribuciones reales para que nuestros funcionarios se puedan defender y también resguardar si hay situaciones de riesgo para nuestros vecinos. Segundo, la aplicación y la aprobación de la ley de infraestructura crítica para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en ciertas tareas de acompañamiento en estaciones de tren, estaciones de metro, hospitales, para poder liberar a los policías y a nuestros funcionarios municipales para que estén en otras cosas. Y tercero, emparejar la cancha en la distribución de los recursos. No puede ser que comunas como San Bernardo tenga un ingreso per cápita por habitante de 170.000 pesos versus comunas como Las Condes que tiene 1.100.000 pesos. Es decir, con esa diferencia de brecha es difícil poder generar políticas públicas que permitan recuperar espacios y equipamiento para las comunidades. Muchas gracias, alcalde. José. No es fácil, Pablo, hablar de soluciones porque este es un fenómeno que va mutando todos los días, como yo se lo explicaba anteriormente. Pero en primer lugar, yo creo que la política nacional contra el comercio ilícito es una gran herramienta que ayudaría a la coordinación, en primer lugar, de todos los organismos y de todos los actores también que hoy día estamos trabajando por erradicar este problema en Chile. Pero también hay algo interesante e importante de trabajar, que es hoy día educar a nuestros consumidores, porque ellos también son responsables de esto, son responsables hoy día de generar la demanda para que esta oferta siga creciendo. Por supuesto que también no debemos dejar de lado hoy día
creo que aduanas tiene un papel importante acá y hoy día dotar de tecnología, dotar de recursos a aduana para que frene hoy día el ingreso de este tipo de productos a Chile, creo que es importante. El alcalde de Estación Central lo decía hace un tiempo, la verdad es que los alcaldes hoy día se tienen que hacer cargo de algo que ingresa por alguna frontera. Ahí también es el llamado a dotar de mayor tecnología y recursos a nuestras aduanas. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por la claridad y la valentía con que han tocado este tema, ¿cierto? Alcalde, por la capacidad de diálogo, también a todos a quienes nos escuchan y nos ven por Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura Televisión. Ustedes nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas @condiálogosdistintos y escucharnos también en Spotify y Apple Podcast. Y como siempre, a cada uno de ustedes los esperamos el próximo domingo en un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto.